Ciudadano de Ayacucho, soy Francisco Álvarez de Toledo y este es un nuevo programa de Manos a la Obra. Hoy, Día de Reyes, sábado 6 de enero de 2018, con una temperatura de 19 grados y un día fabuloso. Bueno, yo en este momento no estoy en Ayacucho, o sea, el dato lo saqué por internet, la temperatura. Estoy en Pinamar, me he tomado unas mini vacaciones. Así que nada, pero de todas maneras tenía muchas ganas de encontrarme nuevamente con ustedes. Para mí es un placer todos los sábados lograr este encuentro y tratar de reflexionar, porque la realidad era que bueno, iba a tratar de poner algún programa que hubiera sido, no sé, un poquito más interesante, o alguno que hubiera podido seleccionar, pero la realidad es que la realidad supera cualquier programación, ¿no? Y en esta línea de construir futuro, de buscar un desarrollo, un progreso de nuestra querida comunidad, salen necesidades de ver realidades, ¿no es cierto? Porque la verdad que las realidades nos van superando día a día, vamos viendo cosas que nos pasan. Y hay un punto en común que es el que vengo marcando hace tiempo, que es el descuido de todos nosotros, ¿no? El permiso que vamos dando en pequeñas cositas, porque no es algo que uno se pone el parche al ojo, el garfio en la mano izquierda y entonces ya está, ¿no? Uno es un pirata y salió a delinquir. Es una comunidad que va permitiendo pequeñas cositas. Y esas cositas se van agrandando, y un permiso da al otro, ¿no? Y entonces ese otro permiso da al otro, la madre que no controla al hijo, el padre que se distrae legalmente, los hijos que van acostumbrándose a ese método, resulta todo familiar, y después vienen las consecuencias, ¿no? Ustedes dirán qué pesadilla con este tema, pero a mí también me resulta bastante pesado, pero nuestros resultados son un 30% de pobres, hermanos que se nos mueren de hambre, y no es culpa de la gente de Formosa, o la gente del Chaco, o la gente, vaya a saber, del conurbano que está viviendo un poco, o pasando momentos duros. Tampoco creo que sea ponerme en posición de pobre esa gente y yo voy a luchar por ellos y después los utilizo, ¿no? Como hacen muchos líderes políticos. Entonces, hay un molde que se nos va repitiendo, un molde que nos hemos adaptado, y debemos revisar ese molde, porque si no vamos a seguir diciendo cosas muy lindas. Utilizamos también los medios y los sistemas de comunicaciones actuales que tenemos tan desarrollados, ¿no? Toda la vida del WhatsApp y de la cosa inmediata. Entonces, qué barbaridad esto, poniéndonos en un lugar de grandes señores, digamos, ¿no? De grandes pensadores, pero claro, después ocultamos todo el resto. Entonces, no es la idea de criticar un sector u otro. Me da la sensación que hemos caído siempre en la discusión de qué son los partidos políticos. Entonces ahí aparece esa contienda, ¿no? Como si fuera River Boca, que digo siempre. Entonces uno trata de ver de qué manera gana la discusión. Entonces utilizo cualquier elemento para poder triunfar en esa mediocre discusión, tratando de tapar absolutamente todo, pero yo tengo que ganar con alguna chispa original y personal, eso que simplemente es una competencia infantil, ¿no? Eso es un método que la humanidad está usando, ¿no? Porque hablando de infantilismo, ahí están dos grandes potencias mundiales con fuerza nuclear, y se habrán enterado esta semana que el presidente de los Estados Unidos ha dicho que el botón nuclear de Estados Unidos es más grande
¿no? Que tiene más poder. Entonces me hizo acordar un poquito a nuestra infancia, ¿no? Recuerden ustedes que mi papá es bombero, mi papá es policía, mi papá es marino, ¿no? Entonces yo te voy a ganar porque no sé qué cosa, ¿no? Esa cosa de infantil, que por ahí algunos chicos tratan de competir con eso, ¿no? Mi papá es comerciante o no sé, o trabaja en un banco y entonces salimos pensando de que es el dueño del banco, esas cosas de chicos que por ahí a veces pasan. Pero que lo diga el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Que tiene el botón más grande, la verdad que es complicado, ¿no? Entonces, claro, esto nos muestra también de que nada tiene límites, que todo puede pasar en la medida que lo permitamos. Entonces, ya no es cuestión de qué es la vida del otro, que es aquel político corrupto, aquel maestro corrupto, porque ya lo hemos hablado de esto también, al empleado público corrupto, al empleado común, al empresario, ¿no? Al policía, al sindicalista. Digamos que no hay un sector que hace una cosa y el resto es bueno, ¿no? Que solemos poner como la fantasía que les hacía recién de lo que son las redes sociales, ¿no? Donde uno se pone en esa posición de bueno. Sino simplemente hay gente que es macanuda en una cantidad de cosas y en otras hace desastres, ¿no? O sea, puede ser una persona encantadora, pero educa mal a sus hijos porque no tiene ni idea o porque no lo ha pensado. A veces ni siquiera se trata de maldad, sino simplemente es que no sabe, ¿no? Recordemos cuántas veces me ha pasado encontrarme con parejas que me dicen, no, mira, pero mi hijo es incorregible, ja, 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 o yo ya no sé qué hacer, qué barbaridad. Entonces me hacen una denuncia de un acto errado de sus hijos, como diciendo, ve, pero yo lo veo esto, pero ¿qué puedo hacer? Y qué puedo hacer es hacerse cargo, ¿no? Pero no desde la crítica o desde algún tipo de censura que puedo llegar a realizar, porque se puede llegar a instalar en nuestra comunidad como método, ¿no? Sino hacerse cargo realmente de la responsabilidad que le cabe. Nos hemos ido dando permisos peligrosísimos, cuando un matrimonio o cuando una persona es responsable de sus hijos hasta la mayoría de edad, debe hacerse cargo de los daños que ese hijo puede llegar a hacer a la comunidad durante su adolescencia. Y es así que lo dice la ley. Sin embargo, hemos ido permitiendo, hemos ido otorgando, ¿no?, la posibilidad de que no, pobre el chico, y entonces qué barbaridad, y los padres, ¿qué podían hacer? En ese qué podían hacer nos ponemos del lado de que, bueno, yo tampoco lo puedo educar, entonces hay que dar permiso para ver de qué manera zafamos los papás. Y entonces, claro, el chico empezamos a buscar una nueva ley. Y el chico empieza a ser buscado para ver de qué manera lo podemos limitar bajando la edad de imputabilidad, por ejemplo. Y ahí nos pasamos un año debatiendo en toda la sociedad la idea de bajar la edad de imputabilidad. Entonces pasamos de 16, después a 14, y hubo 2 de 12, entonces qué barbaridad, y vamos a empezar a pensar un poco, y cuando queramos acordar vamos a bajarlo a los bebés, ¿no? Pero el problema, me parece, de arranque, es que el responsable es el padre, y el padre se tendrá que hacer cargo. Y si el padre no se hizo cargo de ese chico que largó a la comunidad con los límites cotidianos, con la dedicación que debe tener y la educación que debe darle a sus hijos, entonces ese padre se ha descuidado y es el resto de la comunidad la que tiene que empezar a actuar. Y el resto de la comunidad, imagínense, si el padre no se ocupó, el resto de la comunidad menos. Entonces todos nos encerramos
en ese relato maravilloso de que no, yo soy fantástico, yo eduqué bien a mis hijos, yo no tengo ningún problema, y por otro lado van pasando todos los muertos, ¿no? Todas esas cosas que son complicadas y que resulta familiar dejar pasar, ¿no? Porque todo el mundo lo hace. Entonces, con el todo el mundo lo hace, empezamos a vivir una vida ficticia. Pero fíjense cómo es este círculo, ¿no? Que termina siendo una realidad de nuestra comunidad. Y así van pasando las cosas. Entonces, ya el chico descarriado ya está, el padre ya declaró que no puede, entonces listo, no hay nada para hacer, alguien que se ocupe, entonces ahí yo salgo a exigirle a algún líder político que se ocupe. Yo quiero justicia, yo quiero esto, yo quiero aquello. Está muy bien. Pero ¿y por casa? ¿Cómo andamos? Entonces, a su vez, en ese método de yo exigirle al otro, se va instalando en todas las áreas, ¿no? Entonces el juez también va a empezar a desligar responsabilidades y a encajarle la responsabilidad al otro, porque es un método aceptado por todos. Fíjense cómo se van dando las cosas, ¿no? Entonces ahí encontramos lo que ha ido pasando en esta semana, que la verdad que me ha llamado bastante la atención, ¿no? Tenemos por un lado un sindicalista que se llama Marcelo Balcedo, que fue detenido en Punta del Este, en una gran mansión, que bueno, no sabemos cómo hace para el compañero trabajador, que suelen llamarse, ¿no? Yo lo que trato de ver es, me encanta que la gente con sus propios medios pueda tratar de vivir mejor, esa es la idea, no se supone que la gente trabaja para superarse. Ahora, cuando es un compañero trabajador que le llena la cabeza a todo el mundo y cuando los apretan un poquito al sindicato, enseguida hacen paros, cortes y no sé cuántas cosas sociales que complican a la comunidad. Decía que este compañero trabajador que estaba en una gran mansión en Punta del Este fue encontrado con $400.000 en su casa, alhajas de todo tipo y un arsenal. Maravilloso, no sé, es tan común eso, ¿no? Yo supongo que cualquiera de ustedes debe tener también en su casa eso, ¿no? Imagínense si es un compañero trabajador, humilde el hombre, es como más difícil encontrar esto, a no ser que se dedique a otro tipo de cosas. Y encima después sale la mamá media llorisqueando y dice que le armaron la causa, ¿no? Entonces, le armaron la causa y todos dudamos, no habrá sido. Entonces es una sociedad que se ha vuelto idiota, ¿no? ¿A usted qué le parece? Le han armado la causa. Entonces, claro, le allanan la casa y el tipo, que se suponía que tenía un sueldito sencillo, porque es lo que debe tener un sindicalista, no sé por qué tiene que tener otra cosa que no sea lo que cobran sus compañeros. Se supone que la idea del sindicato es el cuidado de los empleados afiliados, ¿no? Pero claro, en la Argentina hemos dejado pasar la idea esta de lo que es el beneficio de un sindicato ordenado, de un sindicato responsable, de un caballero o una dama que cuide lo que es la relación laboral para que no haya abusos, porque para eso son los sindicatos, y pasaron a ser un frente de batalla, ¿no? Donde se extorsiona al resto de la comunidad con un relato. Con un relato, ya les digo, ¿no? Que con $400.000, alhajas, autos de hipergama, grandes mansiones en Punta del Este, claro, un verdadero canalla el tipo, ¿no? Entonces, la sociedad mira, ¿no? Y la sociedad debate. Esta semana también salió otro tema que fue muy tocado durante el fin del año pasado, el tema de Maldonado, ¿no? El tema de Maldonado, entonces que nos devuelvan a Maldonado, el pobre hippie que había pasado por ahí. Claro, un grupo de vándalos que se les ha dado por armar lío también con idea de desestabilizar cosas, porque
digamos que si uno tiene que reclamar algo, lo puede hacer de manera prolija, ordenada, como corresponde, ¿no? Porque yo qué sé, podemos decir, si vamos a lo que fue la historia, en algún momento España fue la dueña de casi toda Europa, fue su propio continente, no llegó hasta los Países Bajos, conquistó parte de Italia, o los romanos que llegaron hasta Inglaterra, entonces pueden llegar a reclamar el suelo inglés porque eran originarios, ¿no? O los godos, ¿no? O sea, podemos ir a la historia, entonces decir que estas son nuestras tierras, y es lo que están haciendo los mapuches. Entonces, está bien, yo qué sé, podemos dialogar todo lo que quiera. Ahora, después de tantos años, ¿es posible reclamar algo? Y se puede reclamar de esta manera, y tenemos en cuenta todos los principios de propiedad que tiene una comunidad, porque probablemente también podrá haber alguna teoría de que el origen de Ayacucho, por ejemplo, haya sido, vaya a saber de quién, entonces usted está viviendo en la casa de alguien que no le corresponde, o a usted no le corresponde vivir en esa casa porque ese terreno es de otra persona, así que usted va a tener que desalojar, porque es una cosa mística, es una cosa de creencia de ancestral, y yo estoy muy feliz con todo esto que a mí me suena tan familiar. Entonces tenemos que modificar completamente a una sociedad para poder hacer todo lo necesario para que yo pueda seguir adelante con mi fantasía. Entonces, fíjense cómo las consecuencias que trae todo y cómo las redes sociales van instalando situaciones sensibleras, ¿no? El hippie con el malo del gendarme, ¿no? Pero ahora nos venimos a enterar de que este gendarme ha sido ascendido esta semana, pero este gendarme fue mandado al hospital con el pómulo hundido, le habían, con los piedrazos que le tiraron, le arruinaron la cara y le quebraron el maxilar. Entonces, golpe, ¿hasta dónde nos dejamos manejar? ¿Qué sucede con los medios que estas cosas no las informan, ¿no? Entonces, nos vendieron la idea de los gendarmes malos que corrían a los pobres hippies, y los pobres hippies eran unos tipos que se habían instalado en un lugar prohibido, que prenden fuego campos y puestos de estancias y todo con sus personas, que hubo casos de gente muerta, pero ellos son pacíficos, ¿no? Según decimos, son pacíficos. Entonces el relato hace que nos devuelvan a Maldonado, entonces que fue asesinado, entonces todo el mundo empezamos a asociar con la época de la guerrilla, ¿no? Entonces es el mismo, entonces que el presidente es el continuador de aquella época, y claro, todos nos afligimos, pero fíjense lo que es la irresponsabilidad de toda esta gente que organiza ese caos para poder seguir delinquiendo, porque atrás de todo esto, lo único que se busca es tratar de poder organizar nuevamente esa banda que ya está en la mitad presa, falta mucho todavía por hacer, ¿no? Pero han puesto tras la ilusión de una sociedad que no termina de pensar, ha puesto atrás de esa ilusión, ha puesto lo que es un ideal de política, ¿no? Entonces, con el tema de que soy peronista, soy radical, o soy de derecha, o soy de izquierda, tengo que sí o sí defender una banda. Yo soy de River, y entonces la camiseta no se mancha, ¿no? Acuérdense esto de Boca, del amigo Maradona. Entonces, con que la camiseta no se mancha, yo tengo que hacer cualquier cosa para seguir adelante con ese equipo que es mi sangre, ¿no? Esa es mi esencia. Entonces, yo lo tengo que defender a Maradona. Y si Maradona hace goles con la mano, no importa. Yo lo defiendo a muerte, y el que habla lo contrario le pego. O sea, es casi animal la reacción que la comunidad va tomando. Esa comunidad que a continuación educa, a continuación instruye, a continuación trabaja, ¿no? Entonces estamos en un verdadero problema con esto, porque si no hacemos alguna modificación en nuestros actos,
seguiremos haciendo lo mismo. ¿Por qué algo va a cambiar? Si yo no tengo trabajo y no lo busco y no me esfuerzo por ello, ¿qué puede cambiar? Entonces, ¿qué es lo que suelo hacer, según el argentino medio? Exigir que alguien me ayude, ¿no? Es el método que se ha instalado. Claro, los resultados económicos de cualquier empresa empiezan a caer, porque no hay voluntad de superación, ¿o sí? ¿Hay alguien que se quiere esforzar si total el Estado me va a tener que está obligado a mantenerme? Ahora, ¿quién se va a notar en la fila del esfuerzo? Si el Estado tiene la responsabilidad de mantenerme, según la fantasía nuestra, porque el Estado es de otro país, no sé, el Estado no somos nosotros, son otros, ¿no? Son aquellos que, esa fantasía que ponemos en el otro, ¿no? Esa cosa de que no, alguien que se haga cargo, alguien que eduque, alguien que me mantenga, ese Estado, el gran papá. Pero entonces, ¿quién produce? ¿Quién genera? ¿Quién hace algo que sea responsable? Entonces, está muy linda la teoría, que yo que sé, que es la ilusión, yo me hubiera gustado, la felicidad, ¿no? Toda esa cosa que ponemos a veces como muy romántica, ¿no? Muy linda, muy soñadora. Pero, ¿cómo hacemos para que algo funcione en nuestra comunidad si nosotros no nos ocupamos? Dejamos pasar todo. Tenemos otro caso en la semana, ¿no? Lo de Cristóbal López. Ahora le han encontrado la prueba, bueno, debe tener miles, pero digamos que le han cerrado bien una prueba donde aparece bien el lavado de dinero de un terreno que era del Estado, que quedaba en Comodoro Rivadavia, un terreno de 3.200 metros cuadrados, que se lo dieron a una de las empresas de Lázaro Báez como pago de un camino, de una ruta, como parte de pago, esas cosas que hacían de revoleo, y que parece como muy natural, ¿no? O sea, supongamos que la municipalidad tiene un terreno, yo hago la obra, entonces, bueno, me pagan con el terreno, hasta ahí más o menos podría llegar a ser, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el valor del terreno para el pago de esa cuenta era de 800.000 pesos. Repito, en esos momentos fue de 800.000 pesos para el pago de esa obra que se había hecho. Pero un par de meses después, ese terreno de 800.000 pesos se lo vende, esa empresa de Lázaro Báez se la vende a Cristóbal López, a una empresa de Cristóbal López. ¿A cuánto se lo vendió, señora, señor? A $1.000.000. O sea, de 800.000 pesos, en 2 meses pasó a valer el terreno $1.000.000. Pues se da cuenta lo que es el dibujo financiero que hacen y la blanqueada de plata, porque lo que hacen con esto es haber justificado que tenían el $1.000.000 que han podido blanquear. Entonces el Lázaro Báez recibe el $1.000.000, entonces tiene recursos de más, el otro termina comprando el terreno y habiendo justificado esa plata, y así le cierra a todo el mundo. Entonces, después seguimos haciendo daño en la comunidad, ¿no? Esas cosas que se fueron haciendo también como sistemas de permisos otorgados, ¿no? Recordemos aquellos terrenos que tenía la señora expresidente en el sur y que de pronto se asoció con Lázaro Báez. Ella puso el terreno y Lázaro Báez construyó un hotel arriba. Pero no solamente eso, sino que encima la señora pasaba a tener el 51% de las acciones, o sea, el dominio de la sociedad. ¿Es posible eso? ¿Ustedes han visto en alguna negociación que hayan conocido una persona que tenga un terreno y el otro que le hace un edificio arriba? O le edifica un flor de caserón o un edificio, porque esto es un edificio, un hotel es un edificio.
le edifican una gran construcción y el dueño del terreno tiene la mayoría. Y por consiguiente, el que puso toda la plata para hacer todo ese edificio es nadie, porque ustedes saben, señora, señor, en una sociedad el que tiene la mayoría de las acciones es el que decide. El minoritario no decide nada. Entonces el que puso toda la plata no decide. Y eso es natural. Yo normalmente, o usted se me ocurre, si es empresario o empresaria, se me ocurre de que nunca habrá hecho alguna transacción de ese tipo, porque sería loco. O sea, usted si hace este tipo de transacciones, deja de ser empresario porque se funda al segundo día, porque le da la posibilidad de que toda su inversión pase a manos de otro en 2 minutos, ¿no? Entonces, generalmente uno se asegura cuando va a hacer un negocio, dice, bueno, a ver, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser aquello? Tratemos de hacerlo justo, ¿no es cierto? Ahora, la verdad que yo no sé si yo si me compro a medias con alguien o me quedo con el 50% de un auto y yo compré las gomas solamente, me parece que hay algo que está funcionando mal, ¿no? Entonces, esas cosas las permitimos, y no porque es buena, no porque es mala, no porque es peronista, no porque no lo es, no porque es oficialista, no porque es opositora, y ahí empezamos con la discusión. Y esa es la discusión que ha ido funcionando durante tanto tiempo en nuestro querido partido también, ¿no? Acordémonos de aquellos comentarios que siempre he hecho cuando hablo del Consejo Deliberante, que se pelea en vez de trabajar. Entonces en algún momento han tratado de justificar diciendo de que la forma de trabajar es esa. No, señores, en el mundo la gente no se pelea para trabajar, la gente trabaja, y cuando se tira una idea que es un mamarracho, hay que tratar de limitarla. Lo que sucede es que como nuestra sociedad está bastante flojita de papeles, tanto un sector como del otro tiran ideas que son mamarrachescas. Entonces, claro, cada uno quiere imponerle al otro, pero es la sociedad la que se perjudica, ¿no es cierto? Entonces, son todas cosas que tenemos que ir tratando de revisar, porque es la esencia lo que tenemos que hablar. No se trata de que si yo hablo o no del peronismo, como le decía hace un rato, o hablo o no de los radicales, o que si yo soy de tal o cual cosa. Yo lo que tengo que lograr es que nos organicemos para poder producir. Y eso lo veo lejos, realmente lo veo lejos. Como empresario, debo decirles que resulta muy difícil conseguir personal que tenga ganas de hablar de trabajo. Y eso es un gravísimo problema, porque no está la intención directamente. No está la intención de brindar un servicio a cualquier persona que uno contrate. Yo tengo que contratar un fumigador, o tengo que contratar una persona que venga a hacer la cosecha, o tengo que contratar a un camionero, o tengo que contratar quien sea que venga dentro de la cadena de producción. Y lejos de traer una solución, me traen problemas. Y lo hemos instalado así. Y yo instalo mi pretensión delante de sus necesidades. Entonces, a ver, ¿cuál es el problema y cómo me lo va a solucionar? Y hemos tomado este sistema como método. Y realmente es imposible si no se hacen las cosas bien. No podemos estar controlando absolutamente todo. Hablando de controlar, ¿no? Me pasa, estoy acá en esta bendita playas y hay un amigo mío que ha abierto un restaurante en una aventura impresionante, porque tenemos 63 años y la verdad que cambiar de rubro es de productor agropecuario, y de pronto ha cambiado, porque las cosas no están tan brillantes, ¿no?, como se suele tratar de instalar, ¿no?, que el campo está bárbaro, que siempre nunca tiene problemas. El campo se tiene que ocupar de mantener toda la comunidad, pero además no se puede quejar, y encima instalaron la idea de que, bueno, siempre viven quejándose, ¿no? Entonces, porque mira todo lo que tienen y hacen un cálculo salvaje
y entonces llegan a las conclusiones y lo repiten 20 veces y entonces creen que repitiéndolo muchas veces es la verdad. La cuestión es que este hombre con su mujer han puesto un restaurante lindísimo, se llama Fuegos, sobre la avenida Bunge, a 3 cuadras o 2 cuadras y media de la playa, al lado de a media cuadra, o cruzando la cuadra está el Hotel Playa, que es un hotel lindísimo, antiguo, de acá de Pinamar. Y ayer estábamos comiendo con ellos y bueno, y nos llamaba la atención lo que era el lío que tenía con el personal. Entonces había una señora que estaba en una panadería y que le evitaba los tickets para poder guardarse la plata, ¿no? Entonces, claro, ahí aparece otro problema. ¿Qué sucede si viene la FIP y se da cuenta de que esto no se está facturando bien? Entonces le clausuran el negocio. Entonces ya tuvieron varias inspecciones, cosa que es correcto, o sea, está muy bien, o sea, hagamos bien las cosas. Pero claro, es natural, entonces una empleada que está por ahí va y se va guardando vueltos, ¿no? Entonces, bueno, dale que va. Después me contaba un señor que tenía un restaurante que se acercó también a la mesa y que el método por ahí que tenía que controlar mucho la basura, porque en una de esas le pasaba a ellos que entre todo lo que envolvía salía a la basura, salía un jamón. Entonces, claro, le llevaban el jamón. Y claro, eso es un despiole, porque es un restaurante grande, entonces, y por ahí le fanan el jamón. Entonces, ese sistema, ¿no? Donde hay que estar controlando absolutamente todo. ¿Eso funciona así en el resto de los países? Yo creo que no, porque entonces ya no se puede, nos limitamos. En vez de estar pensando en esa atención que están dando, por ejemplo, esta gente, ¿no? Estos amigos míos, no sé, por ahí vi un momento un vendedor de flores y va y compra un montón de florcitas y las va repartiendo a todas las mujeres que están en el local, en el restaurante. Entonces es una cosa agradable, ¿no? Qué lindo, qué buena onda, como dirían los chicos. Entonces, esos son los detalles que hacen que, fíjense, ¿no? La gente que va de vacaciones, ¿qué es lo que quiere ser bien tratada? Entonces uno llega a este lugar y la comida es rica y la atención es bien y le regalan flores. Pero claro, en vez de estar pensando en regalar flores, estamos viendo a ver si se llevan o no se llevan el jamón, o si el ticket se hizo o no se hizo. Y entonces después empezamos con la explicación. Y fíjense cómo ahí los empleados están complicando el negocio. El negocio que además tiene muy buena rentabilidad, porque tienen un sueldo bueno, pero además tienen unas propinas fabulosas. Entonces, en vez de ser piolas y decir, bueno, vamos a hacer equipo y vamos a ganar plata, porque para eso están todos, no, lo complicamos. Yo me afané el jamón, entonces soy un vivo bárbaro porque sale no sé cuánto, o yo me afané 30 pesos o 50 pesos la factura porque no le hice el ticket. No sirve eso. No arruinamos nuestro cotidiano. ¿Y cuánta gente hay que hace eso? En el campo me ha pasado 1000 veces. Yo qué sé, monturas que tengo completísimas y todo lo demás. La vez pasada voy, los montureros, me quedaban nada más que las carcasas, ¿no? Me robaron los frenos, las sudaderas, los bozales, todas las riendas, ¿no? Las hinchas, todo, nada más que, y bueno, y ahí está. Entonces uno tiene que estar controlando, y claro, pues si yo controlo eso no puedo hacer un proyecto de alguna cosa que quiera hacer un feedlot, o que quiera hacer algo que sea superador. No puedo estar todo el día atrás de la minucia. Entonces, fíjense cómo nosotros mismos somos los que nos arruinamos. Estos sindicalistas que tanto se llenan la boca de cuidar al trabajador, son unos delincuentes. Y los empleados están cayendo atrás de la trampa de ellos. O si no, sí, hagámoslo miércoles, porque ese que tiene. ¿Qué es ese que tiene? No, pensemos de dónde saca aquel que tiene. Si es un delincuente, como todos los que están circulando por ahí, que están cayendo presos, bueno, sí, evidentemente esos son ladrones. Pero la gente normal, los países normales,
no se hace robando la plata. En Nueva Zelanda, en Australia, en Inglaterra, la gente trabaja y hay controles. Ahora, cuando nos permitimos todo esto, el caos es absoluto. Entonces continuamos con el programa. Esa música es tan linda, ¿no? Es algo muy muy constructivo, no sé, siempre se asocia con algo de desarrollo, ¿no? De algo que va teniendo una fuerza de una comunidad, y esa fuerza que tenemos que tratar de lograr entre todos. El otro día estuve en una comida lindísima donde estaba había una cantidad de extranjeros, entonces estaban alemanes, franceses, italianos y ¿cómo se llama? Ingleses. Y hablaban se pusieron, pues sacamos el tema de la Argentina, ¿no? Entonces se hablaba de como unánimemente, ¿no? Se habló de la brillantez argentina, del país lindísimo que tenemos y todo lo demás, y no era para adularme, sino simplemente era una presentación de una realidad, y lo brillante que éramos individualmente, pero la incapacidad que teníamos de funcionar en equipo. Y me quedó como colgado eso, ¿no? Me quedé muy muy impresionado con eso, y creo que esa es la gran realidad. Muchas veces lo hemos seguramente compartido con todos ustedes, la idea de que, lo he escuchado muchas veces, el gringo que hizo la travesía de Grato y Mancha, ¿no? Ese suizo loco, que nos reíamos todos, o que se rieron en aquellos días toda la población, ¿no? Este loco que va a llegar, es un idiota, qué sé. Y el tipo fue avanzando, ¿no? Y lo logró. Esa cosa de la meta, de paso a paso que el mundo normalmente hace, que se junta con el otro, que funcionan en equipo, que a veces hasta son tontos, ¿no? Los yanquis son idiotas, cuántas veces lo hemos dicho, o el paisano, no sé, de cualquier otro lado que es tonto, aquel que hace las cosas, mismo el paisano nuestro, ¿no? Que está considerado como alguien que no fuera de la rapidez del vivito criollo, ¿no? Pero el paisano es el que hizo nuestro país grande. Es esa gente que ama la naturaleza, que ama el trabajo, que entiende que la evolución es a partir de lo natural y no del robo, ¿no? Miren qué interesante todas estas cosas que van saliendo. Pero bueno, ahí después, siguiendo con el tema que estábamos hablando del amigo Cristóbal López, sale también en esas cosas de los permisos que nos vamos dando, sale la exnovia, su amada Ingrid Grutke, que dice, bueno, y que nadie es perfecto, ¿no? O sea, ¿quién no hizo alguna macana, alguna vuelta? O sea, toda esta cosa que dentro de los medios nos permitimos, ¿no? Entonces el tipo se robó 18.000 millones de pesos solamente de los impuestos que fue cobrando de la nafta, pero ¿quién no se quedó con un vuelto, no? Ahora, ella vivió 2 años o 3 años, no sé cuánto tiempo estuvo con él, como una reina, pero claro, ¿no? Bueno, ¿quién se fija en estas cosas, no? Fíjense cómo nos vamos acostumbrando. Entonces yo tengo derecho porque llegué a... Y son delincuentes organizados. Entonces, el problema, además de ellos, el problema es nuestro, que lo permitimos. Y ese es el grave problema que nos está enfrentando en el día de hoy. Porque queremos todos modificar esta realidad. Nos llenamos la boca con esos pobres que no comen y que el 30% y no sé cuánta cosa. Pero después no queremos modificar nada. Queremos seguir con los ñoquis porque si no te pago el país, si no me dejas los beneficios del sindicato, te corto las calles, no te dejo ir a trabajar. Acuérdense, el otro día, en un gran esfuerzo, la provincia hizo 2 balnearios nuevos en Mar del Plata, y la manera de arruinar esa presentación fue hacer un despiole sindical nuevamente, frente a la gobernadora, tirándose arriba de la camioneta y diciéndole unas cosas estúpidas como para asustarla. Afortunadamente tuvo una reacción muy humana, muy bien,
y salió a enfrentar a toda esta gente. Entonces después tuvieron que pedir disculpas. Ahora, nosotros registramos estos actos o buscamos nuevamente que a ver que la señora gobernadora o con la señora gobernador se ponga de nuevo la capa de superhéroe para ver qué otra demostración nos hace. No sigamos demandando, no seamos niños, tratemos de ver cómo seguimos con esta pretendida evolución, ¿no? Bueno, la cuestión es que había otro amigo sindicalista, el Caballo Suárez, que esta fue la máxima, ¿no? Esos permisos que nos damos nuevamente, ¿no? El Caballo Suárez estaba preso por atorrante, por encarecer un 20% todas las importaciones y exportaciones de la Argentina, nada menos, que por supuesto no era solo que lo hacía, ¿no? Pero digamos que perjudicó a los jubilados, perjudicó a los maestros, a los niños, a todo eso que nosotros nos desgarramos las vestiduras. Había un Caballo Suárez, como tantos otros, llenos de plata que no conocíamos. Acuérdense también el otro compañero amigo, el de la Salada, ¿no? Con un predio que factura $200 millones por mes y bueno, nada, y nadie tiene una factura, nadie tiene nada, no se sabe el origen de las compras, todo es contrabando, todo es una mafia manejada por un grupo de atorrantes, pero circuló durante años todo eso, y es así, usted lo tiene que entender, y claro, bueno, si todo esto funciona delante de nuestras narices, con gobernadores, con municipios, bueno, después están las consecuencias, ¿no? Y cada uno fue permitiendo. ¿Y yo qué puedo hacer? No, y a mí me tienen agarrado. Y no, lo que pasó fue qué cosa, a mí me dan una monedita, mi mujer me lo exige, y bueno, y vamos permitiendo todo. La cuestión es que este amigo Caballo Suárez, estando preso, es diabético, como tanta gente que es diabética, yo qué sé. En la cárcel está lleno de gente diabética, como en todos lados, yo qué sé. Recordemos a nuestra expresidente diciendo de que la diabetes era la enfermedad de los ricos, ¿no? Pero bueno, otra payasada que se dijo, hay que tratar de poner en un lugar a unas personas y en otro lugar a otras. Y la realidad es que hay mucho diabético en toda la banda esa que estaba metida en el gobierno. Pero la cuestión es que este hombre es diabético y entonces, nada, simplemente lo tiene que controlar, tendrá un régimen especial, que mejor que en la cárcel para cuidarle todas esas cosas. Pero además era alcohólico. Entonces, el abogado defensor de este señor, este noble señor, pide 3 veces pidió que lo excarcelaran, que le dieran arresto domiciliario en una fabulosa quinta en Olivos, con pileta, que tiene la hija que es bailantera. Pero la hija bailantera tiene una quinta que es un palacio con pileta y no sé cuánta cosa, que no será cantando que lo hizo, ¿no? Pero bueno, tampoco nos preguntábamos y tampoco tenemos motivos para decir nada en contra de ella, pero simplemente si estuviéramos en la FIP podríamos haber mandado una inspección, ¿no? Porque la verdad que sería interesante que hicieran su trabajo. Pero bueno, la cuestión es que este buen señor pidió 3 veces y el juez que la tenía en la causa, que es el doctor Canicova Corral, se lo negó 3 veces, ¿no? Entonces apeló, fue a otra instancia, le volvieron a decir que no, y el doctor Canicova Corral de pronto decide tomarse unos días de vacaciones, y aparece un otro juez, que es el doctor Luis Rodríguez, que lo subroga, ¿no? Cuando lo subroga quiere decir que toma los casos de la persona titular, digamos, que es el doctor Canicova Corral, lo toma un señor Luis Rodríguez. Entonces el abogado del señor Caballo Suárez vuelve a presentar, después de ya 3 veces haya sido negada la excarcelación, por esos motivos, ¿no? Porque imagínense, señor, yo soy alcohólico y entonces no puedo estar en la cárcel, me tienen que mandar a casa, así me puedo tomar un rico gin tonic,
o 7 botellas de whisky, o 48 botellas de vino, no sé, qué es lo que tomará el señor. Pero en definitiva no hay ningún control ahí, ¿no? Entonces, se supone que cuando le dan la prisión domiciliaria, la cual todos estos señores que están presos, recordemos también al amigo Amado Vudú, que va a ser papá de mellizos, ¿cómo le van a sacar la felicidad? Entonces él tiene que ir a la casa, porque van a ser sus bebés. Pero no tenía que haberse fijado antes de hacer las macanas que hizo, a ver si iba a poder estar o no delante del nacimiento de sus hijos. O sea, el problema es que nosotros nos ponemos en el lugar del otro y no analizamos qué es lo que hicieron. O usted delinquió como le delinquió a Amado Vudú, queriéndose quedar con la fábrica de billetes, o dando direcciones en médanos que no existen, o robándole, no sé, los autos a la exmujer, o haciendo todas las cosas que hizo, ¿no? Entonces, ¿podemos seguirnos engañando de esta manera? La cuestión es que este juez le dio permiso al señor Caballo Suárez para poder ir a su casa. Entonces, fíjense, cuando yo les digo lo de la justicia que está modificando en cierta medida su camino, es por esto. No es que está todo arreglado, no se relajen, porque esta gente tiene que quedar toda firme, presa, pero además tiene que agarrar muchos más. Pero no porque sean peronistas, o porque sean radicales, o porque sean macristas, o porque sea lo que sea. Son atorrantes. Y el atorrante tiene que ir preso, porque tiene que dar un ejemplo. Si hay un señor que está ocupando un terreno, un campo, en nuestro querido partido, que yo lo he denunciado varias veces, ese señor sigue estando ahí. ¿Y qué sucede con la comunidad de Ayacucho? ¿Qué sucede con Senasa? ¿Por qué pueden georreferenciar la vacunación y la hacienda que este señor tiene de manera ilegal en un terreno? ¿Por qué se puede hacer eso? ¿Por qué no se lo puede hacer a otro productor? ¿Por qué a los productores cuando hacemos algún movimiento nos exigen tantas cosas y este señor no? ¿Por qué este señor no tenía una guía para poder sacar porque no tenía boleto de marca? ¿Por qué no saca guías? ¿Cómo comercializa su hacienda? ¿Por qué la FIP no lo controla? ¿Por qué el público de Ayacucho compra carne más barata sacada, vaya a saber de dónde, de una cedería o de alguna cosa que no se dedica a la carne y nadie dice nada? ¿Por qué? Porque le conviene, porque dice entonces es más barato, dice buen negocito. Pero estamos siendo cómplices. Tenemos que tener cuidado con estas costumbres, ¿no? Y no me quedaba otra, no me quedaba otra. Tenemos que hacer las cosas bien, porque nos cuesta la vida, señora, señor. Nuestros hermanos que se mueren de hambre son por culpa de todos nosotros que no estamos haciendo lo correcto. Si tenemos un médico que no es capaz, le cuesta la vida a los pacientes. Si tenemos maestros que no educan, le cuestan la vida a los alumnos. Entonces después, ¿qué decimos? Que los alumnos son incorregibles. Entonces la conclusión es que el maestro tiene que jubilarse antes porque es difícil el trabajo. Ustedes vean lo que son las consecuencias de las estupideces que vamos haciendo, que hemos logrado hacer. Entonces atrás de esa teoría vienen los del Banco Provincia y dicen que también se quieren jubilar antes. Y si no me dejan jubilar antes, entonces te paro el banco. Y ahora miércoles con toda la producción. Y yo tengo derecho. Entonces fíjense cómo nos resulta todo esto tan familiar y lo vamos permitiendo. Y eso lo permite usted y lo permito yo. Y es peligrosísimo. Porque entonces, ¿por qué no nos vamos, en vez de pensar de que hay alguno que es padre de familia o madre de familia, entonces tiene derecho? Bueno, fantástico. ¿Por qué no lo multiplicamos por todos? ¿Por qué no nos podemos jubilar todos a los 50? Es más, si yo quiero ser popular, podría ponerle a los 40 o a los 30 quizás. ¿Por qué no? ¿Por qué
Nosotros trabajamos un año y ya está. Y después que me mantenga alguien. La izquierda, ¿no? La izquierda que tanto habla siempre. Claro, habla mucho pero no produce, no trabaja. Como decía una diputada española, la izquierda es ideal para hablar mucho, pero nunca ha trabajado. Y son especialistas en las protestas. Entonces van y hacen lío, y crean lío. Entonces, claro, qué maravilla, todo el mundo le pone las cámaras, la prensa irresponsable repite todo eso, y ahí estamos. Ahora, ¿me pueden decir cómo hacemos para poder evolucionar? ¿O ustedes se creen que va a haber alguna empresa que se va a dedicar a perder plata para que usted sea feliz? ¿Usted cree que es posible? ¿Usted trabajaría para el otro sin ganar nada? ¿Le parece que es factible? ¿Usted arriesgaría su vida, su capital y todo lo que tiene para que el otro viva? A cambio nada, ¿no? Porque, digamos que, supongamos, este amigo mío que tiene el restaurante, todos vienen y manotean. Llega al final de la temporada, no le quedó un mango. ¿Y entonces qué hace? ¿Todo lo que puso? No, eso bueno, lo que sé. ¿Y qué va a hacer? Es el riesgo, ¿vio? Bueno, bárbaro. ¿Quién abre de nuevo un restaurante? ¿Me pueden contar? ¿Quién viene de nuevo a Pinamar de vuelta? Porque ese restaurante no va a estar. Y no va a estar el de al lado, y el otro, y el otro, y el hotel no va a estar. Y todo va a ser un páramo. Pero alguien va a hacer. ¿Y por qué lo va a hacer? ¿Para hacerle el favor a usted? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que estamos cambiando las rutas? Estamos haciendo el camino equivocado. Pero depende de usted y de mí que esto cambie. Bueno, les mando un abrazo grande, se nos ha ido el programa. Que tengan un día lindísimo, yo lo voy a tener. Me voy a la playa ahora, a tomar un poco de sol y a disfrutar de los amigos y bueno, y de todo este lugar paradisíaco que como tantos en Argentina tenemos, como nuestro querido pueblo también, y deseando que hagamos conciencia de todo esto, ¿no? Porque la verdad que no se trata de peronistas, como le decía recién, no de peronistas radicales. Necesitamos gente de bien, gente que quiera hacer las cosas, y no para usted. Usted también se tiene que subir, ¿no? Acuérdense de esa charla que una vez tuvimos con el querido padre Martín, donde decía que por Ayacucho pasaba el tren y había que subirse, ¿no? Y entonces el padre Martín, bien cristiano, dice, bueno, sí, nos tenemos que subir y abrir la puerta del vagón y estirar la mano para que la gente que está en el andén suba. Entonces yo le aclaré, me parece que lindo su frase, ¿no? Pero la idea es que cuando aquella persona que hemos podido rescatar, que es mi idea y es la idea del padre Martín y de tantos como ustedes, hemos podido rescatar a alguien, esa persona se ponga después al lado a tratar de rescatar a otros. No se tiene que quedar sentado mirando y fumándose un cigarrillo, ¿no? Esperando a ver qué otra cosa le van a dar. Porque esa actitud de dejarse estar es peor que la muerte, porque es la nada, es esperar que el otro le dé, es ponerse en esclavos. Y bueno, si usted tiene ganas de ser esclavos, ahí ya tiene una actitud para seguir. De lo contrario, trate de ayudar, trate de emprender, pero para un bienestar de todos. No es la ayuda ilimitada, porque aquel que es ayudado tiene que salir a ayudar, es una actitud de atención. Usted quiere ser bien atendido, bueno, atienda, pero siga pretendiendo ser bien atendido, ¿no es cierto? Bueno, señoras y señores, que tengan un lindo fin de semana, como les decía recién, que lo pasen fantástico, nos encontramos la semana próxima. Gracias, hasta luego.